Queridos freelancers, bienvenidos a mi canal F. Aguilar HN. Pues en este video voy a tratar de aclararles o darles este tipo de información, ya que pues he venido hablando sobre lo que es la plataforma de freelancing para poder realizarse en el trabajo remoto en este 2024. Sé que pues estamos pronto por un par de meses para finalizar el año, pero como quieras, en estos últimos tiempos, después, especialmente después de la pandemia, pues se ha venido incrementando el número de personas que se han venido empezando a trabajar de manera remota, de poder tener más estabilidad financiera y poder eh, pasar más tiempo con sus seres queridos, como sus hijos, su familia, y pues ya no depender de un trabajo de manera presencial o con la necesidad de estar saliendo fuera de sus casas o estar batallando con personas o jefes que ya no lo soportan. Pues bien, en este video les trataré de explicar porque muchas personas se podrán preguntar, pero oye, ¿cómo puedo yo iniciarme o qué tipo de trabajo puedo ofrecer en línea si no tengo ningún conocimiento o no sé qué puedo ofrecer? Pues bien, yo en mi caso yo no tenía ningún tipo de conocimiento. O sea, en general, el año pasado, sí, pues gracias a Dios, pues mi esposa, una persona que admiro, amo mucho y pues por ella pues yo me inicié en este mundo, porque de verdad no tenía ni conocimiento ni idea de lo que esto significaba. Pues en mi situación, pues yo por medio de ella decidí iniciarnos de trabajar de manera remota de nuestra casa y ofreciendo el servicio de asistencia virtual. Bueno, muchos se preguntarán, pero oye, ¿pero qué es asistencia virtual? Pues bueno, asistencia virtual, lo que nosotros ofrecemos, especialmente nosotros, es como brindarle servicios de administración a empresas, negocios o pequeños emprendedores que están iniciando su negocio en cualquier parte del mundo, especialmente en las plataformas en las cuales trabajamos. Entonces, no solo hay ese servicio, ese es el servicio que yo le estoy comentando en mi experiencia en el año que llevo trabajando de manera remota, ese es el servicio que yo ofrezco en Fiverr como también en Upwork. Y prácticamente, pues como les dije, me inscribí en otras plataformas, pero en las que he tenido más éxito es en esas dos. Entonces, ese es el punto en el que quiero llegar, porque como dije, he venido hablando de este trabajo remoto, de las plataformas digitales y habilidades y todo eso, pero no les había hecho un video con respecto a qué tipo de trabajo ustedes, si no tienen una idea de que pueden ofrecer. Por ejemplo, hay muchas personas que van a ver o pueden ver este video que pueden ser profesionales como que tengan ser profesionales como de contabilidad, peritos mercantiles, pues personas que son maestros, eh, pues sí, un sinfín de profesionales en el ámbito profesional o como también si no eres profesional. En este mundo virtual no se necesita ser una persona profesional, pero claro, si aprendes cosas nuevas y te interesa poder trabajar en tu casa y ganar dinero desde la comida de tu hogar, estar con tu familia, tus hijos, es mucho mejor. Pero si eres un profesional y has ejercido trabajos de oficina o todavía tienes trabajo presencial, te recomiendo que, pues si tienes trabajo presencial, que te inicies en el trabajo remoto, pero al principio es lento, tienes que empezar desde abajo y para ir creando tu perfil y creciendo en la plataforma, y te recomiendo que no dejes tu trabajo presencial hasta que ya estés bien establecido en tu perfil de tu plataforma, la plataforma en la cual te esté yendo bien. El punto es de que puedas ir ganando auge, ir ganando credibilidad, ir agarrando reseñas positivas de clientes potenciales, porque las reseñas son muy importantes en las plataformas digitales, especialmente
en la ya mencionada. Es como, por ejemplo, si ustedes vienen y quieren un producto de Amazon, ustedes ven que pues en Amazon pues el producto tiene unas estrellas y pues si tiene pocas estrellas, básicamente uno no va a querer adquirir ese producto. Pero si es un producto que tiene muy buenas reseñas de 4 o 5 estrellas o uno le interesa, entonces es lo mismo en el trabajo de la plataforma de trabajo remoto. Entonces los clientes miran sus valorizaciones de otros clientes potenciales que ya adquirieron de sus servicios y les dejaron una buena reseña. Entonces, a lo que quiero llegar al punto con esto, pues bien, les mencionaré algunas de los nichos, por decirlo así, de los que ustedes puedan considerar, pensarlo o crean que pueda ser de manera efectiva para ustedes. Por como mencioné al principio, la asistencia virtual. La asistencia virtual es un servicio que muchas empresas, muchos negocios adquieren servicios de personas que les puedan brindar un soporte administrativo. También puede estar el nicho de edición de videos. Créanme que hay muchas personas hoy en día necesitando personas que le editen sus videos, tanto como para redes sociales, para YouTube, como para TikTok, Facebook, Instagram y todo eso. Entonces, hay creadores de contenido que necesitan mucha ayuda de personas profesionales para que le creen una buena edición de video. También existe el otro nicho como diseñador web. Si eres un profesional del diseño web o te estás estudiando para hacer eso y tienes un conocimiento, también es un servicio que tú lo puedes ofrecer tanto en Fiverr, en Upwork o en cualquier otra plataforma de freelancing. También está el servicio ¿cómo se dice? De como voiceover, que es como servicio como para gestionar redes sociales, que crees que eres bueno para crear contenido, ese es otro servicio que tú lo puedes ofrecer. O sea, hay muchas personas que necesitan de personas, de creadores de contenido que les pueden ayudar para promocionar su negocio o su marca o algún otro tipo de servicio. El servicio de creación de contenido es un servicio muy en alta demanda en estos tiempos y se necesita de personas talentosas así como son ustedes. También hay otro servicio que es con lo de la inteligencia artificial. Hay muchas personas que son expertas o están aprendiendo cosas con lo que es la inteligencia artificial y hay muchas compañías de negocios que optan por servicios así con personas que les ayuden con esto de la inteligencia artificial. Pues aparte de estos servicios, hay muchísimos servicios como también el servicio este de poder manejar todo lo que tenga que ver con negocios, de contabilidad, que sepan utilizar plataformas como QuickBooks y todo ese tipo de servicios. Hay un sinfín en estas plataformas de nichos en el cual ustedes se pueden pensar y decidir en cuál de estos quieren encajar o cuáles encajan mejor con ustedes. Mi recomendación es de que yo nomás les estoy mencionando algunas de las que en estos momentos se me cruzan en la cabeza porque son demasiadas. Pero si ustedes tienen más curiosidad, ya que ustedes establezcan su perfil, les invito a que den una explorada en la página donde ustedes crean su perfil y ustedes miren o decidan qué nicho o qué servicio van a ofrecer. Porque créanme que si usted tiene un poco conocimiento, mucho mejor es. Entonces hay servicios también como de traducción del inglés al español, de español al inglés, tutorías en línea, por ejemplo, brindar servicios de dar cursos o enseñarle a personas a hablar español, por ejemplo, personas de Europa, Estados Unidos, Canadá, que quieren aprender español. Y si eres una persona que eres bilingüe, hablas inglés y español,
puedes ofrecer ese servicio también y la paga es buena, porque hay personas que prefieren mejor desde la comodidad de su casa tener una persona que les enseñe a hablar español y les pagan por ese servicio, 1 hora, 2 horas, depende cómo tienes tus paquetes. Entonces también es otro nicho que yo lo recomiendo mucho, que hay personas que les gusta la tutoría en línea o aprender idioma de inglés, de español, aprender el idioma en español. Entonces, pues bien, eso es un pequeño video que yo hice para más o menos darle unas ideas del tipo de nicho en que tú te puedas considerar o que puede encajar con tu personalidad o con tu profesionalismo, si eres profesional, y si no lo eres, pues puedes ir aprendiendo. Si no tienes una idea de cómo editar un video, pues como lo he dicho antes, puedes buscar en YouTube o en línea, puedes buscar personas o si quieres pagar un curso que te enseñan cómo editar videos. eh, pues hay muchas formas de poder aprender. Entonces estamos en un siglo nuevo, con cosas nuevas, cosas que hay que aprender día con día. Entonces les recomiendo a todos que no se desmotiven, que sigan adelante. Mi intención es poder ayudar en toda Latinoamérica, en mi país, Honduras, que hay muchas personas que son graduadas de la universidad y lamentablemente por falta de oportunidad no están trabajando. Entonces con estos videos yo trato de motivarlos de que todo se puede y todo es posible en la vida. Entonces hay muchas personas que pues ya he visto como en la plataforma de Upwork, que hay personas aquí en Honduras que están trabajando en Honduras, pero no es la gran cantidad como en otros países como México, Argentina, Colombia, que el trabajo remoto en esos países está haciendo un auge, pero está explotando a su máximo nivel. Entonces mi intención aquí es no solo en mi país, sino que en toda Latinoamérica poder ayudar más latinos a poder generar ingresos de manera remota, trabajando desde la comunidad de sus hogares y que le dediquen más tiempo a su familia. Así pues manejan su tiempo a su manera y no tienen un jefe que les esté respirando la nuca, como decimos en mi país, y que les esté dando dolores de cabeza. Así son sus propios jefes y ustedes manejan su tiempo como a ustedes les parezca. Entonces, espero que este video les haya gustado. No olviden en suscribirse a mi canal, compartirlo y espero que le dejen su buen like para poder ganar el algoritmo de YouTube. Y así me ayudan a poder llegar a más personas en Latinoamérica, Honduras y en cualquier otra parte del mundo que sean latinos y puedan empezar a generar ingresos. Con el tiempo vayan pensando en ir dejando sus trabajos de manera presencial para poder emergirse en este mundo del trabajo remoto. Muchas gracias por ver el video de hoy. Nos vemos en el próximo video.